¿Te imaginas que una selección pase décadas siendo considerada una eterna excepción y de un momento a otro se convierta en el mejor equipo que el fútbol haya visto? Eso fue exactamente lo que ocurrió con España. Durante años, los españoles tenían grandes jugadores, grandes clubes y una enorme tradición futbolística. Pero cuando llegaban los torneos importantes, siempre ocurría lo mismo: eliminación, frustración y una sensación de que algo faltaba. Muchos incluso comenzaron a llamarla la maldición española, pero todo cambió. En apenas 4 años, España logró algo que parecía imposible: dominar el fútbol mundial como ninguna otra selección lo había hecho en la era moderna. Ganó 2 Eurocopas consecutivas, conquistó un mundial y obligó a todos sus rivales a cambiar la forma de jugar. La pregunta es: ¿cuál fue el verdadero secreto detrás de ese dominio? Y la respuesta va mucho más allá del famoso tiki-taka. Hoy muchos recuerdan a España como una potencia histórica, pero durante gran parte del siglo XX la realidad era completamente diferente. Cada torneo comenzaba con ilusión y casi todos terminaban igual. España llegaba con grandes nombres, pero nunca conseguía transformar ese talento en títulos. Las eliminaciones se repetían una y otra vez. En los mundiales quedaban afuera antes de tiempo. En las Eurocopas sucedía prácticamente lo mismo. El problema era tan repetitivo que incluso comenzó a hablarse de una barrera psicológica. Parecía que el peso de la presión era demasiado grande. Mientras selecciones como Brasil, Alemania o Italia construían su historia, España seguía siendo una promesa que nunca terminaba de cumplir. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el fútbol para siempre. Muchos creen que todo empezó cuando España ganó la Eurocopa de 2008, pero la realidad es otra. El cambio comenzó varios años antes. En las categorías juveniles empezó a aparecer una generación distinta, jugadores que habían aprendido una forma completamente diferente de entender el fútbol. Mientras otros países priorizaban la fuerza física o el juego directo, en España se trabajaba algo diferente: el balón, controlarlo, cuidarlo, moverlo, recuperarlo lo antes posible y volver a empezar. Muchos de esos futbolistas crecieron compartiendo una misma filosofía. No importaba quién marcaba el gol, lo importante era que el equipo siempre tuviera el control del partido. Fue allí donde aparecieron nombres que terminarían haciendo historia: Xavi, Iniesta, Busquets, Casillas, Villa, Puyol, Xabi Alonso. Una generación irrepetible, pero todavía faltaba la pieza más importante. Muchos piensan que el secreto era simplemente el tiki-taka, pero eso no explica todo, porque otros equipos intentaron copiar ese estilo y fracasaron. El verdadero secreto era que España no utilizaba la posición para verse bonita, la utilizaba para defenderse mientras el balón estaba en sus pies. El rival simplemente no podía atacar. Era una idea revolucionaria. En lugar de correr detrás del adversario, obligaban al adversario a correr detrás del balón. Cuando perdían la pelota, no retrocedían, la recuperaban inmediatamente. En apenas unos segundos, ese detalle marcaba toda la diferencia. No era un equipo que tuviera la posición por casualidad. Era un equipo que había entrenado durante años para que cada movimiento estuviera perfectamente coordinado. Por eso parecía que todos sabían exactamente dónde iba a estar el compañero, incluso antes de recibir el balón. No era magia, era preparación. Los resultados comenzaron a hablar por sí solos: Eurocopa, Mundial, otra Eurocopa. Muy pocas selecciones han conseguido dominar durante tantos años seguidos, y aún menos lo hicieron jugando un fútbol que maravilló al planeta. No importa el rival, España ponía su ritmo, controlaba el balón, desgastaba física y mentalmente al contrario. Muchos equipos salían derrotados incluso antes del pitazo inicial, porque sabían que probablemente pasarían la mayor parte del partido persiguiendo la pelota. Eso explica por qué tantos entrenadores intentaron copiar esa fórmula, pero muy pocos lo lograron. Porque no bastaba con copiar los pases, había que formar futbolistas capaces de interpretar el juego de la misma manera, y eso toma años. Como ocurre con todas las grandes generaciones, llegó un momento en el que las piezas comenzaron a desaparecer. Algunos jugadores se retiraron, otros bajaron su nivel, y los rivales encontraron nuevas formas de competir. El fútbol también evolucionó, se volvió más rápido, más físico, más vertical. España tuvo que reinventarse, aunque nunca volvió a dominar de la misma manera. Quizá nunca volvamos a ver una selección controlar los partidos con tanta autoridad como aquella España. No fue solamente una generación extraordinaria, fue una idea,
una filosofía, una forma completamente distinta de entender el fútbol. Y ese fue el verdadero secreto que convirtió a España en la selección más dominante de su época. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que alguna selección volverá a dominar el fútbol como lo hizo España entre 2008 y 2012? ¿O ese legado será irrepetible? Déjamelo en los comentarios.